La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Pasando por donde usted está, hermano, extiéndale la mano y bendígalos en el nombre de Jesús. Dígale: Dios lo use, hermano. Dios la use, hermana. Dios la bendiga. Que sea para nuestra bendición, dígale. Aleluya. Hoy ha sido una mañana bien especial, mis hermanos. Hemos recibido una bendición muy especial. Hemos recibido una unción fresca de parte del Señor. A ver, ¿quién recibió del Señor esta mañana? Mire, para mí fue una mañana preciosa, una mañana bien especial. Aún cualquiera que me haya visto durante el momento de la alabanza, que me haya visto alabando al Señor, dirá: y no, que el hermano está bien malo de la espalda, pues, y cómo le duele. Pero créame que mientras estábamos alabando al Señor no sentía nada de dolor de espalda, hermano. Porque qué delicioso es estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios todavía? Aleluya. Hoy, hermanos, vamos a ver un tema bien especial. Vamos a hablar hoy de consejos para el servicio a Dios. Pero no vaya a creer usted, hermano, que este tema es específico o con dedicatoria directa para los hermanos a quienes hoy el Señor les ha dado el privilegio de servirles. Este tema es para todos nosotros. Así es que me puede acompañar, por favor, al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 6. Y vamos a leer los versículos número 2 y 3. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 2 y 3. Y dice la palabra del Señor: entonces, los 12, están hablando de los 12 apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Resulta, hermano, que aún en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, se llegó un momento en que la iglesia empezó a crecer de una manera tan rápida, tan acelerada, que ya eran una gran cantidad de discípulos, era una gran cantidad de cristianos. Y ya para los 12 apóstoles era literalmente imposible que ellos se dedicaran a atender directamente a los hermanos, puesto que tenían que no solamente bendecir y repartir los elementos de la Santa Cena cuando se reunían para celebrar la Santa Cena, sino que además tenían muchas otras cosas que hacer. A veces los hermanos necesitaban un consejo, a veces los hermanos necesitaban oración, a veces algunos hermanos no estaban de acuerdo y estaban en alguna disputa y necesitaban de que alguno de los apóstoles le hiciera de árbitro, de juez, y los escuchara ambas partes y decidiera con sabiduría de Dios quién tenía la razón o cómo había que resolver esa situación. Había muchas cosas para las cuales
cuando los apóstoles se vinieron a dar cuenta, ellos estaban abrumados, sobrecargados con tanta tarea que había que hacer dentro de la iglesia, que estaban descuidando la función más importante que ellos tenían como apóstoles, que era, como dijo acá el apóstol, estaban descuidando la oración, estaban descuidando la palabra, y entonces ellos tenían que dedicarse con más compromiso a esa función que el Señor les tenía. Entonces escogieron 7 diáconos. Dentro de estos 7 diáconos pidieron que tuvieran 3 características. Una de ellas era que tuvieran buena reputación, digámoslo en un lenguaje cristiano, que tuvieran buen testimonio. Característica número 1, buen testimonio. Característica número 2, que fueran llenos del Espíritu Santo. Y característica número 3, que tuvieran sabiduría. Esas 3 características pidieron ellos en aquellos que fueran nombrados diáconos. Estoy seguro, hermanos, que los grupos que usted vio hoy presentar son hermanos que sin duda alguna habrán llenado estas características que son necesarias para aquellas personas que van a servir en el diaconado. Muy bien. Ahora, déjeme decirle que aún dentro de las iglesias, dependiendo de qué iglesia usted pueda visitar o de la que usted pueda tener noticias, fíjese que hay distintas formas que tienen de conceptualizar el diaconado. En algunos lugares, pues las personas cuando son nombradas como diáconos, algunos cristianos cuando les nombran de diáconos se sienten bien porque tienen un privilegio importante, porque significa un alto cargo dentro de la iglesia, porque a los hermanos y hermanas que hoy presentaron de diáconos y diaconisas, hermanos, no van a ser ahora miembros nominales de la iglesia, sino que ahora tienen una función importante, tienen un privilegio importante, tienen un alto puesto. Algunas personas piensan que ser diáconos y anhelan ser diáconos simplemente porque quieren tener una posición de respeto, de autoridad, de admiración, porque quieren mandar sobre un grupo, porque quieren que hayan personas que le obedezcan, porque saben que de una u otra manera tienen representación de Dios delante del pueblo cristiano. Pero muchas veces, hermanos, se olvida que ser un siervo de Dios, porque un diácono, hermano, al igual que un pastor, al igual que un profeta, un apóstol, un evangelista, un maestro, todos son siervos de Dios. ¿Y qué quiere decir siervo? Quiere decir sirviente. Se nos olvida, hermanos, algunas veces que ser diácono, que ser ministro, que ser siervo de Dios implica responsabilidades para con Dios, pero también para con el pueblo al quien van a servir. Porque ser siervo de Dios, hermano, el estar al servicio de Dios significa, óigalo bien, estar al servicio de Dios significa estar al servicio del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque cuando tenemos un privilegio servimos a Dios, al mismo tiempo estamos sirviendo al pueblo. Y así como Dios es nuestro patrón, hablémoslo en términos que podamos entender, también el pueblo es nuestro patrón, porque nosotros servimos al pueblo. Desde ese punto de vista, acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo número 25 y versículo número 40. Bueno, tal vez leamos desde el 38. Mateo 25, eso no le va a aparecer en pantalla,
Mateo 25, versículo 38 al 40. Y le hacen una pregunta al Señor y le dice: ¿y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti a visitarte? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Oiga esto, porque hermano, si hay algo que nosotros tenemos que tener presente, fíjese que normalmente cuando nosotros oímos predicar acerca del servicio de Marta y el servicio de María, muchas veces nosotros tal vez hasta menospreciamos a veces un poco el servicio de Marta, porque decimos: sí, es que Marta tan afanada que estaba, que entraba a la cocina, que iba para la pila, que iba luego a ver cómo estaban los invitados, y en eso se perdió la bendición de escuchar la palabra. Sí, pero le apuesto algo, hermano. Para Marta, servirle a Jesucristo era un gran honor. Y no se podía perder ese honor, hermano. O dígame usted, si el Señor se presentara ahí en su casa, dígame usted si no fuera para usted un honor servirle al Señor. Si no fuera para usted una razón grata, una bendición, una alegría tremenda, poderle ir a preparar una olla de frijoles con arroz y traérselas al Señor Jesús. ¿Cómo se sentiría usted? Yo me sentiría, hermano, realizado. Me sentiría bendecido. Me sentiría honrado y privilegiado. Pues sabe una cosa, que usted hoy puede hacer eso exactamente. ¿Y cómo, hermano? Como lo dijo aquí Jesús: cada vez que sirváis a uno de estos pequeños, ¿a quién se lo hacemos? Al Señor. Por tanto, hermano, cuando nosotros venimos a servir al pueblo, ¿a quién estamos sirviendo? Al Señor de la gloria. Aleluya, hermanos. Gloria al Rey. Por tanto, hermano, el servicio a Dios no es solamente cumplir con un privilegio. Por favor, entienda esto. Porque cuando usted y yo entendamos a quién estamos sirviendo, nuestro servicio va a cambiar radicalmente. Cuando yo entienda que no es a la hermana, que no es al hermano, que no es al discipulador, que no es a la esposa del pastor, que no es al pastor, que no es al ministro al que estamos sirviendo, sino que estamos sirviendo a Dios, entonces nuestro servicio va a cambiar. Porque, hermanos, hay personas que tienen un privilegio. Amén. Veamos el cuadro de privilegios. Veamos qué me toca este martes. Veamos qué toca este viernes. Veamos qué toca este domingo. Y tal vez viene y lo peor, que me siento bien cansado. La verdad, no tengo ganas de ir, pero voy a ir solo porque tengo privilegio. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, y estamos cumpliendo con un privilegio, a como salga, cuando estamos cumpliendo con un privilegio, nada más por salir del paso, debemos recordarnos a quién estamos sirviendo. Le aseguro, mi hermano, que si usted tiene presente y dice: le tengo que ir a servir a Rey de Reyes y Señor de Señores,
no empezaría con que me duele aquí, me duele allá, tengo tanto que hacer. No. ¿Por qué? Porque uno no lo sentiría como una carga. ¿Cómo lo sentiría uno? Como un privilegio, como un honor. Por eso, hermano, nosotros debemos abordar la situación del servicio al Señor con una visión bíblica y con una vocación cristiana. Y hoy, pues aprovechando la investidura que se ha hecho del grupo de hermanos diáconos y diaconisas, pues vamos a recordar algunas de esas cosas importantes. Vamos a recibir algunos consejos importantes de lo que significa servirle a Dios. Quiero que me acompañe. Acompáñeme, por favor, al Antiguo Testamento, al libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Vamos a leer el capítulo número 1 y vamos a leer los versículos 2 al 4. Dice la palabra, está hablando Nehemías. Vino Ananí, uno de mis hermanos, este venía de Jerusalén, ¿verdad? Entonces dice, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y le pregunté por los judíos, por los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y le pregunté por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad ahí en la provincia, oiga esto, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré. E hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Nehemías, hermanos, Nehemías era un judío de los que había sido llevado, desterrado de Jerusalén, lo habían llevado a Babilonia. Durante su estadía en Babilonia, Nehemías llegó a ocupar un puesto muy importante en la corte del rey. Nehemías llegó a ser el copero personal del rey. Y cuando estamos hablando que Nehemías llegó a ser el copero del rey, recuérdese que Nehemías entonces estaba en una posición social y económica bien cómoda. Cualquiera hubiera deseado estar en la posición de Nehemías. Era envidiable esa posición. Nehemías no tenía necesidad de nada. Él lo tenía todo. Como copero del rey, hermanos, su familia no tenía que pensar qué vamos a hacer para mañana, vamos a tener para comer. No. Tenía absolutamente todo lo necesario. Sin embargo, usted mira que Nehemías, cuando llega su hermano, le pregunta acerca de noticias de Jerusalén, y cuando él oye la situación en la que se encuentran sus compatriotas, cuando él oye acerca de cómo estaban las murallas de la ciudad, de cómo estaba el templo del Señor, cuando él oye todo eso, hermano, Nehemías dice la palabra que su corazón es tocado en lo más profundo, a tal punto que se pone a llorar, se pone a hacer duelo algunos días, y dice la palabra que estuvo ayunando y orando delante de Dios. A pesar, hermano, de que Nehemías era un hombre de la entera confianza del rey, tenía los privilegios más que podían quererse en Babilonia, tenía una casa lujosa, tenía dinero, tenía comida abundante, hasta con los mismos manjares que comía el rey, comían en la casa de Nehemías.
Sin embargo, a pesar de esa posición y comodidades, Nehemías no pensaba únicamente en sus necesidades. ¿Por qué le estoy diciendo esto, mi hermano? Porque sabe una cosa, usted que sirve al Señor, usted no es cualquier persona, usted es una persona de la confianza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted, hermano, es una persona que el rey lo tiene a ustedes cerca, así como tenían a Nehemías. Pero muchas veces, hermano, siendo usted siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores, usted tiene que tener en su corazón el hecho, hermano, de no pensar únicamente en sus necesidades, de no pensar únicamente en su relación con Dios, que usted está bien, que no tiene problemas, que su relación con el Señor está bien, sino que usted como siervo del Rey tiene que estar atento a las necesidades del pueblo. Porque muchas veces, hermano, el pueblo a veces se encuentra como se encontraban aquellos judíos que se habían quedado en Jerusalén. Nehemías estaba re bien, no tenía necesidad de nada, pero sus compatriotas, dice la palabra, que estaban hundidos en el oprobio. Sus compatriotas estaban necesitados de todo. ¿Y qué hizo Nehemías, hermano? Él no dijo, ay, pobrecitos, ve pues, pero mala suerte la de ellos, buena suerte la mía que vine a caer a la corte del rey. No, hermano, Nehemías no dijo así. Nehemías, cuando escuchó la necesidad del pueblo, ¿qué fue lo primero que hizo? Llorar, hermano. Su corazón se acongojó, lloró. Y a tal punto que hasta dice la palabra que se puso a ayunar y orar delante del Dios del cielo. Cuando Nehemías escuchó la situación en que estaban sus compatriotas judíos, hermanos, se identificó con su pueblo, se quebrantó, lloró, oró a Dios y empezó a interceder delante de Dios por el pueblo. ¿Qué implica el servicio, hermano? El servicio implica que aquellos siervos del Señor no tienen que pensar únicamente en su privilegio, no tienen que pensar únicamente en su posición, sino que recuérdense que lo primero que tienen que hacer es identificarse con el pueblo, identificarse con las ovejas, identificarse con las necesidades de los hermanos y ponerse, si es necesario, incluso a ayunar y orar delante de Dios, orando por ese pueblo. Sigamos leyendo, demos un salto al capítulo número 2 y leamos los versículos 17 y 18. Y dice la palabra: entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada, sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Vean la importancia, hermano, que tiene un siervo de Dios. Nosotros en la actitud de Nehemías podemos encontrar cuál es la actitud que deben tomar los siervos de Dios. En primer lugar, hermanos, Nehemías, cuando le preguntó a Ananí, su hermano, acerca del pueblo, Nehemías no esperó que le mandaran un mensaje de Jerusalén, que le llegara un mensaje de parte de los judíos que estaban ahí, diciéndole, Nehemías, por favor, ven a ayudarnos. Nehemías, intercede ante el rey para que nos ayuden. Nehemías no esperó eso, hermano. Nehemías apenas escuchó la necesidad que había en el pueblo,
y él tomó la iniciativa. Lo primero que hizo fue orar a Dios. No podemos leerlo todo hoy porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero yo lo invito a que después usted lea poco a poco ese capítulo 2. Y usted se va a encontrar como ahí, hermano, va a ver que lo primero que hace Nehemías es orarle a Dios y empezar a confesarle a Dios los pecados del pueblo. Nehemías intercede delante de Dios, pide perdón por los pecados del pueblo, intercede por el pueblo. Por eso, hermanos, si hay algo que debe tener en el corazón un buen siervo de Dios, es que no puede cumplir pasivamente su privilegio. Un buen siervo del Señor, hermanos, no puede decir, bueno, hoy me toca dar la bienvenida y bueno, entonces voy a llegar, me voy a parar en la puerta, le voy a dar la mano a todo el hermano que entre y no puede cumplir su privilegio de una forma pasiva. En primer lugar, hermanos, antes de cumplir con su privilegio, debe seguir el ejemplo de Nehemías. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías? Orar a Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a cumplir un privilegio? Orar a Dios. Hermano, aunque así le tocara el privilegio, que no sé si va a ser un privilegio dentro de la iglesia, pero aunque así le tocara el privilegio de cuidar los carros de los hermanos, tiene que orar a Dios hasta para cumplir con un privilegio así. Porque usted que sabe, hermano, si por ahí sale un ladrón armado o un ladrón con un cuchillo y le va a querer hacer daño, hasta para eso tiene usted que orar al Señor, para pedirle la protección de Dios, la bendición de Dios, la sabiduría de Dios, la conducción de Dios, que el ángel de Jehová acampe a su alrededor y que todos los enemigos del Señor sean derrotados y salgan huyendo. Cada vez que vamos a cumplir un privilegio de parte del Señor, debemos orar a Dios. Debemos orar a Dios por el servicio que vamos a desempeñar. Y también tenemos que orar a Dios intercediendo por ese pueblo que vamos a servir, hermanos. Porque recuérdese esto, el servidor de Dios, el siervo de Dios, es un intermediario entre Dios y los hombres. Y entre los hombres y Dios. Por eso, hermano, sigamos el ejemplo de Nehemías. Otra cosa. Usted puede leer ahí, hermanos, cómo Nehemías no agarró camino solo así. Dijo, bueno, Dios, por favor, póngale atención a esto. Nehemías no dijo, Dios me puso en el corazón que tengo que ir a reconstruir las murallas de Jerusalén, que tengo que ir a ayudar a reconstruir el templo de Dios y que tengo que ayudar a que económicamente mejoren mis compatriotas, y agarró camino y se fue. No, hermano. ¿Qué hizo Nehemías? Lo primero que hizo, él tenía un patrón, era el rey. Lo primero que hizo Nehemías, se presentó delante del rey y le pidió permiso al rey para ir a ayudar a su pueblo. Y como respuesta a eso, hermano, el rey no solo le dio permiso, sino todavía lo bendijo. Y todavía le dio provisiones y todavía le dio bendiciones para llevar al pueblo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que cuando nosotros vamos a servir, tenemos que tener presente que nuestro servicio no es solo. Nosotros no somos lobos solitarios, hermano. Nosotros pertenecemos a un organismo vivo que se llama iglesia. Y esa iglesia, no porque el hombre quiera, tiene una jerarquía, una organización, sino porque Dios mismo dejó esa organización. El mismo Señor le inspiró a Pablo cuando dijo, el Padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de su casa, pero Cristo es cabeza del varón. Y usted lee en la palabra, hay ministros,
hay obispos, hay ancianos, hay diáconos, hay una organización. Es decir, que el siervo del Señor también tiene que tener presente que es parte de ese organismo, es parte de una organización y que tiene que actuar siempre bajo cobertura de sus autoridades. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno trabaja bajo cobertura, siempre va bajo bendición. Entonces, hermano, nos sometemos a nuestra cobertura, le decimos, le explicamos, si tenemos, por favor, oiga bien esto, porque muchas veces, y lo estoy diciendo conscientemente, muchas veces, confío en que así va a ser, Dios le va a hablar a usted. Pero cuando Dios le hable a usted, hermano, tampoco es de que usted diga, como Dios ya me habló, salgo corriendo como que soy rayo y voy ahí. No, tiene que hacerlo todo en orden. Tiene que hacerlo todo en orden. Entonces, va con su cobertura y le cuenta, mire, hermano, fíjese que yo orando anoche en la madrugada, como a las 2 de la mañana, viene y el Espíritu me habla y me dice esto, esto y esto. Y lo comparte con su cobertura. ¿Para qué? Para que su cobertura venga y lo bendiga y le diga, bueno, amén, hermano, vaya. O su cobertura le diga, mira, hermano, amén, yo sé que el Señor le dijo esto, pero oremos un poco más. Ya va a ver por qué. Hermano, para que aquellas personas que vamos a recibir, aquellas personas que vamos a servir, reciban bendición, tenemos que ir bajo cobertura. Usted se encuentra, hermano, sigue leyendo más adelante, bueno, ahí donde leímos, usted se da cuenta que Jerusalén estaba mal, estaba muy mal, pero ninguno del pueblo había tenido la iniciativa de decir, levantemos la muralla. Ninguno del pueblo había tenido la iniciativa de decir, reconstruyamos el templo. Es más, el Señor le tiene que mandar a decir a aquel pueblo, miren ustedes, están levantando sus casas, las están adornando, les están poniendo ahí columnas de cedro, le están recubriendo todo de madera, le está quedando bien chula sus casas. Y el templo de Dios, ¿qué? No hacían nada. El pueblo no tomaba la iniciativa. Por eso, hermanos, Nehemías tuvo que tomar la iniciativa. Eso es un ejemplo para los siervos del Señor. Otro consejo: tome la iniciativa. No espere, hermano, que venga un hermano y le diga, hermano, fíjese que me siento triste y no puedo ni orar. ¿Puede orar por mí? Hermano, basta con que usted, en medio del culto, no porque, le voy a decir esto, no porque yo juzgue a los hermanos, no, sino que muchas veces uno está en medio del culto y de repente, a menos a mí, mire, una cosa que yo aprendí desde que estaba recién convertido fue mejor a desconectarme de todo, hermano. Yo cuando alabo al Señor mejor cierro los ojos, levanto mis manos, me gozo en el Señor. Pero algunas veces cuando yo abro mis ojos y a veces sin querer, porque tal vez usted empezó alabando a Dios así y cuando usted abre los ojos de repente está para allá, ¿verdad? ¿Ya le ha pasado a usted? Sí, ¿verdad? Entonces, a veces cuando uno abre los ojos, hermano, tal vez uno está viendo para allá y uno mira que a veces hay hermanos que el pueblo alabando y hay hermanos que están así. Hay otros que tienen las manos atrás y están viendo para arriba. Hay otros que están sentados. ¿Qué está pasando? No espere, hermano, a que le diga esa persona que le haga hacer, venga, puede orar por mí, porque no lo va a hacer. No lo va a hacer. No espere que venga su coordinador de diáconos y le vaya a decir, hermano, puede ir a orar por aquel hermano que está en aquella esquina de allá. No, hermano. Tome la iniciativa como Nehemías. A Nehemías nadie le dijo, el Señor sí se lo dijo, ¿verdad? Pero dentro de los judíos nadie le dijo a Nehemías, Nehemías, por favor, vení y vení a reconstruir la ciudad. No, él tomó la iniciativa. Uno, hermano, también tiene que aprender a tomar la iniciativa. Ahora,
en ese aprender a tomar la iniciativa, también, hermanos, no quiere decir que lo va a hacer de una forma intempestiva, que lo va a hacer de una forma ciegas. Siempre hay que tener también dirección de Dios. Dese cuenta que Nehemías, cuando leímos aquí que Nehemías les dijo la situación en que estaban, les hizo conciencia, les contó lo que Dios les había dicho. Al final vienen los mismos judíos y le dicen: entonces venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos oprobio. Y ellos le dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Hermano, ¿cómo esta iglesia va a estar bien fortalecida? Con los siervos de Dios que tomen la iniciativa, que vayan con los hermanos. Si los mira triste, vaya, órale, ministreles gozo, ministreles paz, ministreles bendición, ministreles liberación, ore por ellos. Y cuando usted esté haciendo eso, poco a poco usted se va a dar cuenta que esta iglesia completa va a ser una iglesia que va a ir de victoria en victoria, porque el Señor va a estar con nosotros, porque nuestro corazón va a estar dispuesto para el Señor. Usted mira que hay alguien nuevo en la iglesia, acérquese, hermano. Sí, mire, si cuando uno llega nuevo a una iglesia, ya como que es pollito comprado, ¿verdad? Ni pío, dice uno. Entonces, cuando usted mira a alguien nuevo en la iglesia, acérquese, salúdelo, bendígalo, pregúntele dónde vive, invítelo a que vuelva a regresar, pregúntele si lo puede ir a visitar. Tome la iniciativa. Nehemías, hermano, cuando él influenció al pueblo, Nehemías ya no era únicamente un visitante que vino de Babilonia. Cuando Nehemías empezó a influir en el pueblo y el pueblo le dijo: levantémonos, edifiquemos, ¿qué pasó? Nehemías se convirtió en su líder. ¿Sabe qué está esperando Dios de los siervos y siervas de Él? Que se conviertan en líderes, que se conviertan en personas que sean referencia, que se conviertan en personas que los demás hermanos de la iglesia lo miren y digan: yo quiero ser como el hermano fulano, yo quiero ser como la hermana fulana. Que digan: aquí en esta iglesia sí se mira que hay siervos y siervas de Dios. En esta iglesia sí se mira que se mueve el amor de Dios. En esta iglesia sí se mira que aquí sí está Jesucristo y el Espíritu Santo moviéndose activamente dentro de sus miembros. Acompáñeme a seguir leyendo los versos 19 y 20, capítulo 2. Dice: pero cuando se enteraron Sanbalat horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo les respondí y les dije: el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. ¿Qué le quiero decir con esto? Le quiero decir, hermano, que hay algo que los siervos de Dios tienen que tomar en cuenta. Y es que siempre que están sirviendo a Dios y al pueblo, siempre aparecen enemigos, hermano. Siempre aparecen estorbos, cuyo único objetivo es estorbar el servicio que usted le está prestando a Dios. No vaya a sorprenderse ni vaya a tener miedo de que si ahora lo nombraron diácono, siervo de Dios, diaconisa, sierva de Dios,
le vaya a salir por ahí un vecino que le esté dando problemas, que le vaya a salir por ahí un familiar que le esté dando problemas, un compañero de trabajo que le esté dando problemas, o incluso hasta un hermano o hermana en la iglesia que le quiera causar problemas. Porque eso es parte del proceso que pasa cuando uno está sirviendo a Dios. Siempre le sale ahí algo. Pero hermanos, usted no tiene por qué tener temor, no tiene por qué prestarle mucha atención, sino que tiene que hacer como Nehemías. Nehemías le respondió: el Dios del cielo nos dará éxito. ¿En quién tiene que confiar usted, hermano? A ver, ¿en quién tiene que confiar? El Señor nos va a dar éxito, hermano. Hermano, manténgase firme. Hermana, manténgase firme. ¿Y el diablo? ¿Y el diablo? El diablo irá. Y usted va a tener éxito. El siervo, hermano, tiene usted que tener bien consciente esto. El siervo no sirve para propósitos egoístas. Es decir, no llegó Nehemías para decir: bueno, yo voy a ir a reconstruir Jerusalén, pero eso sí, yo me voy a agarrar unas cuantas manzanas, voy a hacer ahí mi mansión, voy a tener un montón de trabajadores, voy a tener cosechas. No, hermano. Es más, Nehemías llegó a hacer lo que tenía que hacer, y Nehemías sabía que él tenía que regresar a Babilonia a seguir sirviendo al rey. Es decir, Nehemías, él no tenía propósitos egoístas. Eso sí, Nehemías sabía que tenía enemigos. Eso sí, Nehemías tuvo que viajar como 1500 o más kilómetros de distancia. Nehemías, hermano, tuvo que hacer sacrificios, y a él no le importó lo que tenía que hacer, porque él sabía que Dios lo había llamado para que fuera a ayudar a su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que el siervo, la sierva de Dios, tiene que tener presente que su servicio conlleva sacrificios. Tiene que hacer a veces sacrificio. ¿Y sabe qué? No le tiene que importar el costo de ese sacrificio. Hermano, cuando dieron una de las profecías que dieron, y en esa profecía dijo que el Señor Jesús había hecho su servicio y no le importó el costo de su sacrificio, que tuvo que morir en la cruz del Calvario. Yo dije: oh Señor, qué tremendo. ¿Usted qué sirve? Tenga por seguro, hermano, más de algún sacrificio tiene que hacer. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Esa esperanza tenemos, bendito sea el Señor. Leamos siempre en el capítulo 2, pero regresemos a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra: aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, también tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro si tú no estás enfermo? Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces, dice Nehemías, tuve mucho temor. Otra cosa, hermano, que usted tiene que tener en cuenta es que, recuérdese que el copero era una persona de confianza del rey. Los siervos de Dios son de confianza de Dios. Ahora escucha, siervo y sierva de Dios, tú no eres de confianza del pastor. ¿Sí? Tú no eres de confianza del maestro de la palabra.
No eres de confianza del discipulador. ¿Por qué estás de siervo o sierva? Porque eres de confianza del rey. Aleluya. Los siervos de Dios son de confianza de Dios y eso no lo tienes que olvidar. Recuérdense que Nehemías, hermano, cuando él le llevaban el vino, ¿qué era lo que hacía el copero? El copero no venía y, a ver, mi rey, ponga la copa, a ver, ahí va, tómesela. No, ¿qué hacía el copero? Primero le llevaban a él la copa, él venía, se la servía en el vino, se lo servía en la copa de él y empezaba él a tomar, ¿verdad? Porque si iba envenenada, ¿quién era el primero que se moría? El copero, pero no se moría el rey. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Era de tanta confianza un copero, hermanos, que el copero exponía su vida por su rey. ¿Qué le está diciendo usted eso? Si usted es de confianza del Dios de los cielos y Él lo tomó como siervo o sierva, usted tiene que incluso exponer su vida por Dios. No le estoy diciendo que necesariamente usted tiene que morir, que tiene que perder su vida, su existencia. Eso sí, tiene que hacer como Pablo. Dijo Pablo, y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Usted tiene que aprender a morir por el Señor, por servir a su Señor. Por eso, ser siervo de Dios no es solamente tener un privilegio, no es únicamente ser admirado, ser respetado, sino que ser un siervo de Dios implica lo que decía otra profecía hoy, tener compromiso con Dios. A usted que lo llamaron de siervo o sierva, usted tiene un compromiso con Dios. Nehemías, como copero de rey, tenía intimidad con Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Fíjese que el rey hasta le tenía más confianza al copero que a su esposa. Así como lo oí. Incluso cuando eran decisiones importantes, muchas veces los reyes no consultaban con la esposa, a veces ni con sus consejeros. ¿Con quién consultaban? Con el copero. ¿Por qué? Porque sabía que el copero, así como era fiel hasta para exponer su vida por él, no le iba a dar un mal consejo tampoco. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Eso quiere decir que los siervos del Señor tienen que recordar que si fueron llamados a ser siervos es porque tienen una intimidad con Dios y tienen que procurar mantener esa intimidad con Dios. Amén. Mire, hermano, por eso cuando el Señor viene, cuando Nehemías viene y se presenta delante del rey, él viene y dice, mira, yo quiero aquí pedirte por favor que me dejes ir a Jerusalén a reconstruir, etcétera. ¿Quién tenía el privilegio, hermano, de interceder delante de ese rey por su pueblo? Nehemías. Eso entiéndalo usted, siervo y sierva del Señor. Usted tiene el privilegio de interceder delante de Dios por el pueblo de Dios. Y de hoy en adelante, para los que hoy tomaron ese privilegio, tienen que ponerlo dentro de su agenda, dentro de sus puntos de oración. Interceder por el pueblo de Dios. Interceder por los ministros del Señor en la iglesia. Pedirle a Dios que bendiga al pueblo. Pedirle a Dios que reconstruya, así como Nehemías pidió reconstruir Jerusalén. Usted tiene que pedirle al Señor que le ayude a reconstruir vidas, que le ayude a reconstruir hogares, que le ayude a reconstruir la iglesia, que le ayude a reconstruir, hermanos, familias, porque eso es parte del servicio que nosotros tenemos con el Señor, porque es parte de la influencia que usted tiene con Dios. ¿Me puso atención a esto último?
Hermano, si usted no lo sabía, se lo vuelvo a repetir, usted tiene influencia con Dios, fíjese. Muchas personas cuando quieren un trabajo, ¿qué dicen? Fulanito tiene cuello con tal señor, le voy a ir a hablar a él para que le hable al gerente, para que le hable el dueño, para que me dé ese trabajo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo hacemos. Pues fíjese que usted tiene influencia delante de Dios. Por eso, mire, Dios nos escucha a todos cuando oramos, pero cuando un siervo o una sierva de Dios está orando, dice, permítame un momentito. Es que ahorita uno de mis siervos, una de mis siervas se puso a pedirme algo. Permítame un momento. Sí, mija, ¿qué quieres que haga? Sí, mijo, ¿qué quieres que haga? ¿Por quién estás pidiendo? Por él. Va, porque tú lo estás pidiendo, lo voy a hacer. Ay, hermano, tenemos bendiciones. Como el tiempo nos corre y no queremos abusar del tiempo del Señor, voy a tener que saltarme algunos consejos y me voy a ir hasta el final. Acompáñeme siempre en el capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2 de Nehemías, versículo 6 dice: entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo para regresar. Ahora, yo quiero que le ponga atención a esto. Mire, tenemos muchísimo que hablar, muchísimos consejos que dar para el servicio, pero por el tiempo nos vamos a cortar. Pero hablando del servicio a Dios, sirviendo al pueblo, este consejo que vamos a ver ahorita es probablemente el más importante. Nehemías era de confianza del rey, porque tenía intimidad con el rey. Y oiga esto, el rey le dio permiso, pero el rey le dijo, mira Nehemías, te doy permiso, pero ¿y cuándo vas a regresar? ¿Me da permiso de contar alguna intimidad, hermano pastor? Uno de los temores, podríamos decirlo así, que compartíamos con el pastor cuando hablábamos acerca del diaconado era: tenemos la duda, el temor de que uno ha visto en otras iglesias que cuando los hermanos salen del diaconado, a veces hasta salen huyendo de la iglesia y se van un tiempo de la iglesia, y a veces se pierden y ya no vuelven a llegar, y a veces se tardan un montón de tiempo en llegar. Eso es un fenómeno que uno observa en otras iglesias. Aquí declaramos en el nombre de Jesús que no va a ser así. Pero usted tiene que tener presente esto, hermano. Dios le está dando a usted un privilegio. Amén. Pero antes de ese privilegio, usted tenía otro privilegio más grande. ¿Cuál era? Tenía intimidad con el rey. Al fin y al cabo, hermano, el Señor no lo buscó a usted porque predicara bonito, o bien, que yo sepa, ninguno de nosotros predicaba. A usted Dios no lo buscó porque usted evangelizara. No lo buscó porque por nada. ¿Qué era lo que Dios andaba buscando? Dios andaba buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios lo buscó a usted, ¿qué estaba esperando Dios de usted? Que lo adorara al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Y cuando nosotros, hermanos, nos dedicamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y tenemos esa intimidad de copero con el Señor, entonces tenemos que recordar, hermanos, que antes de un privilegio, antes de un servicio, nuestra función principal era antes ser copero del rey. Nuestra función principal antes era
ser adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, tenemos que tener presentes que cuando Dios nos da el permiso de poder servirle y cuando entregamos el servicio, nosotros tenemos un compromiso con el Rey, porque le dijimos: cuando termine mi tiempo de servir, yo voy a regresar a ser tu copero, Señor. Mira, hermano, no tenemos que caer en esa trampa que han caído muchas personas, que cuando terminan su servicio, su periodo de servicio, se dicen: me voy a tomar un descanso. Porque esa es una trampa muy escondida, que muchas veces terminan alejando a las personas de Dios. Hay que recordar, hermanos, que cuando nosotros dejamos un privilegio, tenemos que regresar al servicio personal con Dios. Mira, hermano, hoy fue un día bien especial. Hasta perdí la cuenta de cuántas profecías nos envió el Señor. Si nosotros nos apegamos estrictamente a lo que dice la palabra, dijo Pablo, que hablen 2 o 3. O sea, nosotros hubiéramos tenido que, a la tercera profecía, hubiéramos tenido que cortar y ya no dejar que los demás dieran profecía. Sin embargo, bajo la unción y dirección del Espíritu, hubo varios hermanos que dieron profecía. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que ¿por qué hubo tanta profecía? Porque estuvimos bajo una unción del Espíritu tan especial. Una visitación del Espíritu, hermanos, de una manera tan maravillosa, que cuando yo estaba ministrando aquí al frente, tuve la oportunidad de ver hermanas y hermanos que caían bendecidos bajo la unción del Espíritu. Otros recibieron una visitación hermosa. Y cuando nos metimos a esa adoración en espíritu y en verdad, como el Señor nunca se queda con nada, nos mandó de regreso un montón de bendiciones en forma de profecía. Ahora, ¿por qué se dio todo eso? Por la intimidad que tuvimos con Dios. Yo le quiero dejar este mensaje. Hermanos y hermanas, y lo voy a decir así, con dedicatoria a mis hijos: no hay nada más hermoso que tener intimidad con Dios y ser adorador en espíritu y en verdad. No hay nada más precioso que poder servirle a Dios en la intimidad, y si Dios tiene misericordia de nosotros, poderle servir a Dios también con un privilegio. ¿Sabe, hermano? Ayer o antier estaba viendo un correo que me mandaron del Colegio de Médicos, donde nos están invitando a los que cumplimos en este año 25 años de ser médicos, nos están invitando a celebrar las bodas de plata. Yo estaba emocionado, estoy emocionado, digo, que llegué a 25 años de ser médico. Y en medio de la alabanza y la adoración, hermano, de repente viene el Espíritu Santo y me trae a la mente y me dice: ¿te recuerdas la primera vez que tuviste el privilegio de enseñar mi palabra? Y yo le dije: sí, me recuerdo. ¿Cómo se me va a olvidar esa primera vez? Y me dicen: ¿qué año fue? 1988, Señor. Y apenas le dije eso, yo supe que me dijo el Espíritu Santo. 25 años, me dijo, desde la primera vez que tuviste el privilegio de servirme. Y yo me dije: Señor, si amo ser médico, si estoy feliz con tener 25 años de ser médico,
pero me siento mucho más feliz de tener 25 años. Empecé a servir al Señor. Y no hay nada más grato, no hay nada más bendito, no hay nada más gratificante que servirle al Señor, hermanos. Yo, hermanos, de verdad, a manera de testimonio personal le digo, en esos 25 años, hermano, me recuerdo ese primer año en 1988 que serví al Señor. Fue un año maravilloso. Yo conocí al Señor en 1986. Tenía 2 años de haber conocido al Señor. Hermano, yo anhelaba con todo mi ser, Yo decía, Señor, ¿cuándo me vas a llamar a tiempo completo para servirte? Yo me reunía en la iglesia El Olama allá en Escuintla y le decía, Señor, ¿cuándo me vas a llamar a tiempo completo para servirte? Yo solamente estoy esperando que tú me digas. Porque el día que el Señor me llamó, en marzo de 1986, Él lo hizo con una promesa. Y estaba esperando el cumplimiento completo de esa promesa. Yo le decía, Señor, solo estoy esperando el día en que tú me llames a tiempo completo. Cuando le empecé a servir al Señor. Mira, hermano, a mí no me importaba si me iban a sostener en la iglesia, si me iban a dar cuánto me iban a dar en la iglesia. No, yo no pensaba en eso. Sin embargo, lo que sucede en lugar de eso es que el Señor me permite que mi casa, la palabra de Dios dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Yo tenía que proveer para mi casa. Me metí a una oposición para estudiar la especialización de cirugía. Con una profecía del Señor, me saqué el primer lugar de la oposición y entré a hacer la especialización de cirugía. Y hermano, yo me recuerdo cómo yo estaba en ese primer año de especialización. Y cuando yo estaba de turno, hermano, yo me recordaba y decía, hoy es miércoles, hoy es día de culto, en la iglesia en Escuintla. Yo decía, ahorita estaría alabando y adorando a Dios. Y cuando yo sentía, hermano, estaba de turno en el hospital y estaba llorando porque yo anhelaba estar alabando y adorando a Dios. El Señor me hizo entender a través del tiempo. Y ahora entiendo bien por qué Nehemías, cuando Dios le habló, no salió corriendo Nehemías solo así, sino que Nehemías primero fue orar, fue ayunar, fue a ponerse delante del Señor, hermanos. Fue a hacer, hermanos, lo que tenía que hacer. Y ahora entiendo que muchas veces el Señor hace con uno que uno tenga que recorrer el camino para poder madurar, para poder caminar dentro de los planes del Señor. Hermanos, pero si hay algo, y con esto quiero cerrar, si hay algo que yo siempre he tenido, es que he tenido periodos que he servido al Señor y periodos en los cuales el Señor me ha dejado esperando un tiempo, pero en ese ínterim el Espíritu Santo siempre ha puesto en mi corazón lo que puso en el corazón de Nehemías, que hay que regresar a ser copero del rey. ¿Y sabe qué? Si nosotros no aprendemos a servir al Señor en la intimidad, no vamos a poder entender
y realizar el servicio que Dios quiere que nosotros realicemos delante del Señor. Porque a veces cuando me he sentido en esa situación en que como que no he podido entrar a servirle al Señor en la intimidad como yo quiero, hermanos, uno se siente como que se está muriendo de sed. Uno se siente como que hay algo que le hace falta. Y eso jamás los servidores del Señor deben de perder. Aunque Dios les dé tanta unción, aunque Dios les dé tantas bendiciones, recuérdese que antes de ser siervo del Señor, antes fue copero del Rey en la intimidad. Pongámonos de pie, por favor. Quiero pedirle primero que cierre sus ojos. Por favor, olvídese por un momento del tiempo. Olvídese por un momento del lugar. Apenas nos tomamos 55 minutos para predicar. Solo denos un poquito más de tiempo para que el Señor, para que el Espíritu haga una obra especial que quiere hacer en usted. Yo en este momento le quiero hablar a toda la iglesia. Por favor, cierre sus ojos, desconéctese del esposo, la esposa, los niños. Y si hay alguien que en realidad tenga necesidad de salir, puede salir, no tenga pena. Pero si no, solo un momento más. Le quiero hacer un llamado en este momento a los coperos del Rey que se encuentran acá. Le quiero hacer un llamado a aquellos que el Espíritu Santo les ha hablado esta mañana y que les ha dicho: tú eres un copero del Rey, tú estás llamado a tener intimidad con Dios. A ti que el Espíritu Santo te está hablando, a ti que el Espíritu Santo te está diciendo: yo quiero llevarte a una intimidad mayor con Dios. Yo quiero pedirte que levantes tus manos donde estás y te voy a pedir que en el nombre de Jesús levantes en este momento una oración. Pero no esperes, por favor, que yo te guíe. No esperes, por favor, que nadie te guíe. El Espíritu Santo, como te dijo la otra profecía, Dios puso al Espíritu Santo en tu corazón que te guíe. Tú puedes hacerlo ahora. Levanta tu voz y dile al Señor: Señor, yo quiero ser tu copero. Dígale: Señor, yo quiero tener esa intimidad contigo. Señor, yo quiero servirte de todo corazón. Señor, yo anhelo como el ciervo brama por las corrientes del agua en medio del verano y del desierto. Así mi alma, oh Señor, tiene sed de ti esta mañana. Eso es. Levante su voz, pero que sea usted, que sea algo del Espíritu, que no sea algo guiado por el predicador, que sea algo guiado de su corazón, de su espíritu. Dígale: Señor, yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Señor, yo quiero ser aquel que tiene intimidad contigo, aquel que llega hasta la habitación, aquel que llega ante tu trono y te sirve, aquel que es capaz de exponer su vida por ti, aquel que es capaz de hacer sacrificios por ti, aquel que es capaz de representarte a ti ante el pueblo. Señor,
y llevarle noticias al pueblo de parte tuya, Señor. Y ahora yo quiero pedirle a todos aquellos siervos y siervas de Dios de esta casa, incluyendo a los que hoy fueron designados como diáconos y diaconisas, quiero pedirles, por favor, ahí donde ustedes están, quiero que busque a los hermanos que tenga cerca. Quiero que vaya, que les imponga manos, que los bendiga y que empiece a ejercer ese servicio. Que empiece a ejercer ese servicio. No espere que le digan, mira hermano, ore por aquella persona. Mira hermana, oye, ore por aquella persona. Vaya usted, vaya ahora, hágalo. Bendígalo, bendígalos en el nombre de Jesús. Recuerde que usted tiene respaldo de Dios. Recuerde que usted tiene autoridad delegada por Dios. Recuérdese que usted es representante de Dios. Recuérdese que el mismo Señor le dijo: lo que ates en la tierra es atado en el cielo, y lo que desates en la tierra es desatado en el cielo. Hoy demostramos nuestro amor por el Señor de esa manera, sirviendo a los hijos, a las hijas de Dios. Eso es, bendiga, no se quede sin bendecir a nadie. No se quede sin bendecir a nadie. Esta mañana ha sido una mañana especial. El Espíritu de Dios se está moviendo de una manera especial. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Hay un río que fluye, hay un río que corre y en sus corrientes trae sanidad. Hay un río que se oye, hay un río que inunda
sale del umbral del trono de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Invítalo en esta tarde, oh ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Bien. Se ha llegado el momento. Antes de quedar despedidos, quiero pedirle que por favor oremos por estas necesidades que están escritas. Por favor, extienda su mano hacia acá. Y por favor, usted desde ahí desee bendición para aquellos que han escrito estas peticiones. Interceda delante del Padre. Usted que tiene el privilegio de interceder, dígale al Padre: Padre, por favor, atiende estas peticiones. Aquí hay peticiones económicas, peticiones de salud, peticiones de necesidades espirituales, peticiones por necesidades de trabajo. Jehová, tú los conoces. Por favor, Señor, responde. Provee para estas necesidades, Señor. Permite, oh Dios, que sean satisfechas completamente. En el nombre precioso de Jesús. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú vas a actuar. Y desde ya confesamos que ya tenemos respuesta para ellos. Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les acompañe. El Señor les prospere en todo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendiga a su hermano que tiene a la par. Quedamos despedidos en esta tarde. Los esperamos a las 5 de la tarde. Aleluya. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.